todo público. Frente Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. No lo soñé. Deja que me figuro. Radio Pichincha. Bienvenidos todos y todas a un programa más de Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y esta tarde me acompaña en la conducción Rodrigo Iturriza. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola Isabel, muy bien, muy contento de comenzar a compartir este espacio en Frente Radiosa, inaugurando el ciclo de programas sobre política internacional. Aprovecho para saludar a toda la audiencia de Radio Pichincha a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia. Hoy es lunes 13 de septiembre de 2021 e iniciamos Frente Radiosa porque, siempre quise decir esto, la política no es karma, sino democracia, hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube como Frente Radiosa. Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos, a Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción del programa. Así es. Bueno, esta tarde, en el marco de una América Latina especialmente convulsionada, quisiéramos hacer un paneo general sobre la región, las tendencias políticas que emergen y entran en disputa, y preguntarnos en general por el ciclo histórico que se estaría fraguando. Para conversar al respecto nos acompañan Gabriel Merino, él es docente investigador de Argentina, y Manuel Canelas, politólogo de Bolivia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un gusto igualmente. Empezamos entonces. En el paso del siglo XX al XXI en América Latina, como producto de la lucha sociopolítica en las calles y en las urnas, se configuró la llamada ola de gobiernos progresistas, cuyas agendas contestaron con más o menos éxito, con más o menos profundidad, los modelos de despojo neoliberal. Pero además de la cuestión gubernativa, el desembarco de las fuerzas populares en los estados devino en una repolitización de las sociedades en cuyo marco los sujetos políticos protagonistas del cambio intentaron disputar además los horizontes de la convivencia en común. La pujanza y poderío de esas fuerzas, sin embargo, comenzó a mermar, entre otras cosas, en la medida en que se deterioraron las extraordinarias condiciones de intercambio del comercio exterior. El agotamiento de las apuestas por un desarrollo posneoliberal vino acompañado de un repliegue político del siglo progresista, ya sea a través de elecciones como en Argentina, Chile o Uruguay, o de procesos golpistas como en Paraguay, Brasil o Bolivia. La nueva avanzada neoliberal, por su parte, no solo se instaló para aplicar un refrito de sus recetas ortodoxas, sino también para sitiar a sus adversarios, ya sea a través de los medios, las embajadas, las cortes, las policías o las fuerzas armadas. El objetivo de las derechas no solo estuvo puesto en sobreponerse a los progresismos, sino también en desarticular sus fuerzas, perseguir a sus referentes y anular su capacidad de convocatoria y activación política. No obstante, las recientes administraciones del neoliberalismo tardío no encontraron absoluta vía libre para sus planes. La reunificación y triunfo presidencial del peronismo en Argentina, así como la aplastante victoria electoral del MAS en Bolivia, demostraron que los progresismos de comienzos de siglo mantenían vitalidad. A este contexto se sumaron las victorias de López Obrador en México y de Castillo en Perú, así como el ciclo de movilizaciones populares en Ecuador, Colombia y Chile, inaugurando, en este último caso, un histórico capítulo constituyente. De esta forma, incluso sumando los cuestionados procesos venezolano y nicaragüense, muchos comenzaron a sostener la tesis de la consolidación de una segunda ola progresista. En todos los casos mencionados, el resurgir de los progresismos por abajo o por arriba enfrenta serios problemas no solo para impulsar transformaciones, sino en cuanto a asuntos menos desafiantes, como, por ejemplo, revalidar su poder político en las urnas para sentar sus agendas o convocar o movilizar a la sociedad. Los efectos de la pandemia, la potencia de las derechas y de las élites, las pocas luces para imaginar una vida post-COVID parecen estar en el centro de la cuestión. Con todo, antes que la consolidación de una segunda oleada progresista o la cristalización de nuevas o novísimas derechas, América Latina parece atravesar un caótico oleaje cuyo desenlace aún está abierto.
En ese marco nos preguntamos hacia dónde transita la región, qué ciclo histórico se está forjando, cuál es el lugar de los progresismos en la disputa actual, qué mosaico de ideas están ganando espacio en las sociedades, qué fuerzas y cómo capitalizarán la crisis actual y conducirán la reconstrucción post-COVID. Bienvenidos a Frente Radiosa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Bueno, Radio Pichincha. Bueno, ahora sí, les propongo que arranquemos el debate describiendo la situación sociopolítica de la región y especialmente situando lo que ustedes consideren como las principales claves analíticas del tiempo que estamos viviendo. Manuel, bienvenido, arrancamos contigo. ¿Qué tal? Bueno, un gusto, un saludo otra vez a todos y a todos los que nos escuchan. Bueno, en realidad yo creo que me has hecho una pregunta complicada. Yo no soy, lo digo ya de entrada, yo no soy, creo que en la izquierda hay cierta costumbre, tenemos cierta costumbre, porque nos encanta siempre la periodización, digamos, esto es así, ahora viene la segunda, ahora viene la tercera. Yo discrepo de varios amigos, digamos, bolivianos, latinoamericanos, que creo que con un poco de rapidez teorizan ya que estamos ante la segunda ola progresista. De hecho, yo iría un paso más atrás y creo que es difícil decir que se abrió un ciclo de las derechas. Creo que las victorias de algunos proyectos de derecha, como los mencionaron ustedes, como el de Mauricio Macri el 2015, como bueno, el viraje que luego da Lenín Moreno en el Ecuador. Es difícil hablar de que ellos lograron consolidar un ciclo neoliberal. Creo que el hecho de solo tener una victoria electoral y en muchos casos solo un mandato o mandatos con tantos problemas como el del presidente Iván Duque, es un poco difícil pensar que ellos llegaron al ciclo, digamos, hubo un primer ciclo progresista, habría un primer ciclo conservador y ahora volveríamos a la segunda ola progresista. Yo creo que es más fácil sostener que efectivamente, digamos, con ciertos matices, hubo un primer ciclo progresista, hubo una sostenibilidad de esos gobiernos, hubo una agenda compartida, hubo iniciativas a nivel regional que lograron desarrollarse con más o menos fortuna. Creo que en el caso de los gobiernos de derecha eso no se verifica, no lograron tener, digamos, fue una agenda de desmontaje de las instituciones de integración regional, pero no lograron ni siquiera poner de manera efectiva en marcha la iniciativa del Prosur que lanza Piñera hace 2 años. Y ahora creo que algunas victorias de la izquierda otra vez tampoco dan de momento condiciones para decir que ya estamos en la segunda ola. Yo creo que en realidad lo que vivimos y lo que vamos a vivir, digo, esto es un pronóstico, puede salir mal, los siguientes años, es una suerte de impasse. Yo te diría que estamos en una suerte de empate entre débiles. Creo que la situación económica en la región tampoco da para una apuesta muy fuerte por iniciativas regionales. Es difícil pensar en resucitar UNASUR, es difícil que avance el PROSUR. México ha hecho un esfuerzo extraordinario para mantener viva la CELAC, pero no está Brasil. El Brasil de Bolsonaro se ha retirado de momento de la CELAC. Entonces yo te diría, y un poco también esto es, digamos, un pronóstico, ciencia ficción, que viendo cómo se van decantando algunas elecciones que vienen por delante, tampoco creo yo que vaya a haber una contundencia de las victorias progresistas en tantos países como las hubo a inicios de los 2000. Creo que algunos gobiernos progresistas, con esto termino, que han recuperado los gobiernos, como en Argentina o como en Bolivia, tienen muchas más dificultades que las que tuvieron en un primer momento, o vienen con, digamos, con apoyo sí, pero con un poco menos de apoyo del que tuvieron en la primera oleada. Tienen menos aliados ahora en la región. Los aliados no pueden ocuparse tanto como pudo hacer Venezuela con un barril a más de $100 o como pudo hacer el Brasil de Lula. Entonces yo creo que ahora están todos un poco más solos. Creo que el pronóstico electoral para los siguientes 2 años es de una distribución más o menos igual entre bloques. Y creo que eso nos lleva más bien a pensar que vamos a vivir una temporada de impasse
antes que de segundo ciclo. Una suerte de empate entre débiles. Si eso se queda en un bloqueo o hay una serie de interlocuciones y ideas para por lo menos recuperar algo de la integración regional que está tan golpeada, yo creo que es una de las preguntas para ver. De acuerdo, Manu, muchas gracias. Gabriel, bienvenido. Te hago la misma pregunta con la que arrancábamos. En tu opinión, ¿cuáles son las claves analíticas principales para describir el actual momento político que atraviesa la región? ¿Estás de acuerdo con lo que plantea Manu? Hay un empate entre débiles. Bienvenido. ¿Qué tal, Isabel? Bueno, un gusto estar con ustedes. Lo mismo, Manuel, te saludo. Rodrigo, un placer. Coincido con la idea de impasse en el sentido, quizás con un matiz, el que vengo yo analizando hace unos años. Yo digo, bueno, está en gestación, o puede estar en gestación una segunda ola nacional popular. O sea, no soy ni de los que dice, ya comenzó, en el sentido. Sí, veo que se agotó muy rápido el giro neoliberal conservador. Ya habíamos escrito, analizado, que no había condiciones para que ese giro neoliberal conservador prospere. Por lo menos que construya una hegemonía regional, que construya un ciclo largo, un cambio de etapa. Sí, tuvo la fuerza suficiente, y por las debilidades que ustedes mismos señalaban, de producir un giro, de frenar un proceso, de iniciar procesos de desintegración que también eran débiles. Creo que lo dijo Manuel esto. Y creo que, digo, hay cuestiones estructurales. Desde el 2001 estamos en una transición histórico-espacial del sistema mundial, una crisis de hegemonía estadounidense angloamericana, un cambio estructural. No es casualidad que eso que emerge acá en América Latina, que ustedes definían como la primera ola, esté en relación también el resurgimiento de Rusia con Putin, 99-2001, la construcción junto a China de la Organización para la Cooperación de Shanghái, en 2001, 3 meses antes de la guerra en Afganistán. El eje franco-alemán, Francia-Alemania, que lanzan el euro, intentan, aunque dentro de los aliados, ¿no? Y siguiendo con Washington, acelerar la construcción ahí de un bloque continental, un proyecto, ¿no? Porque después están que van y que vienen. Pero es parte de este mundo o sea, hay una situación de multipolaridad relativa creciente, hay una situación de crisis de hegemonía que se acelera, declive relativo de Occidente, hay una situación de disputa que se abre, y se le agrega post-2008 una crisis económica bastante estructural, que a nosotros nos afecta en América Latina post-2012-2013. Fíjense que desde el 2008, de acuerdo a datos del Banco Mundial, en términos nominales, ni Japón ni Europa crecieron, no volvieron a crecer. Uno mira el PBI nominal, ¿no? Fue bueno poder ir por precio por adquisitivo, algo así. En ese mismo año, desde ese mismo año hasta ahora, Estados Unidos crece algo, pero a costa de enorme financiarización. Hoy Estados Unidos tiene una financiarización enorme. Y China cuadruplica su PBI en ese mismo periodo, y triplica sus salarios. O sea, hay un cambio estructural en el mundo. Y ese cambio estructural, sostenido a que un giro neoliberal conservador no tiene condiciones materiales para construir una hegemonía, porque atarse a ese norte global en declive es periferialización, no da nada, ni siquiera puede garantizar un desarrollo del subdesarrollo, como diría Gunther Frank. O sea, crecer, aunque sea bajo la forma subdesarrollada. Que te lo puede dar más China, eso, que atarse a Occidente, a Washington. Entonces hay un problema material ahí, en la situación de multipolaridad. Hay cuestiones también materiales que son muy claras. El principal socio comercial de Sudamérica como conjunto es China. Entonces, bueno, es así que, y ese programa neoliberal no tiene condiciones de construir poder, sí de frenar, y ahí coincido con esta metáfora del empate. Sí creo que, insisto, hay una gestación de una segunda ola, o eso está en disputa hoy por hoy. Hay una centralidad del proceso de lo que ocurre en Brasil, es el gran gigante, es la mitad de Sudamérica, y la batalla electoral del año que viene va a ser clave en este sentido, para dónde salga Brasil. Es clave igual que el bolsonarismo esté en crisis, que el bolsonarismo, que la fractura en las élites que hay en Brasil es clave. Es clave que ese intento de autogolpe que intentó el 7 de septiembre
haya salido muy mal, es otro indicador de que cada poco avanza. Otro elemento que se destaca de este momento de pugna, de impas, como decía Manuel, es el tema de emergir una reacción conservadora a la derecha. O sea, está la derecha liberal, más clásica, pero sí emergió una reacción conservadora antirrepublicana, antiliberal, el bolsonarismo es eso, algunas expresiones de lo que fue el golpe en Bolivia es eso, digamos. Acá una parte, el crecimiento de la extrema derecha en Argentina está expresando un poco eso. Y bueno, creo que, digamos, como para empezar este intercambio, ¿no? Pero para así cerrar, si no se me van muchos minutos, creo sí que nosotros vamos a una instancia de resolución de este impasse en los próximos años. Y bueno, ahí se puede resolver, ¿no? Para un lado, para el otro, vamos a cierta instancia de resolución, ciertos puntos de bifurcación, ¿no? En lo próximo. Y me parece que eso es lo que se está debatiendo, el rumbo. Esto es lo que también se está crujiendo en Argentina, ¿no? ¿Cómo resolvemos lo que no se resolvió en la primera ola? Me parece que hay mucho debate en torno a eso. Y no solo debate intelectual, teórico, creo que hay debate en la sociedad, hay debate en las fuerzas progresistas, es decir, de encontrar un rumbo, encontrar una resolución, encontrar un agujero al mate, como decimos en la Argentina, ¿no? También es una forma de resolver esta situación. Así que creo que en ese tránsito estamos. Muchas gracias, Gabriel, por lo que decías. Y a propósito, se me venían a la cabeza algunas escenas de pragmatismo, incluso de las élites, ¿no?, neoliberales en la región, como, bueno, la cuestión de la geopolítica de las vacunas y la preeminencia de las vacunas chinas en Chile y en Ecuador, con gobiernos neoliberales, o el intento de la firma de un tratado de libre comercio por parte del Uruguay de Lacalle Pou con China, ¿no? Entonces ahí, siguiendo un poco estas ideas de, bueno, fuerzas que dan condiciones estructurales a lo que sucede. Pero volviendo entonces al tema que situábamos antes, nos da la sensación de que parece difícil entonces pensar en la configuración de una sólida segunda ola progresista. Hay fuerzas políticas populares que no terminaron de irse, como en Argentina o en Bolivia. Hay otras que emergieron recientemente con más o menos respaldo electoral, como en México y Perú, pero en todos los casos vemos serios problemas por consolidar sus agendas. Al mismo tiempo, vemos la emergencia de alternativas reaccionarias que radicalizan sus discursos e incluso lo hacen contra la misma democracia. En su opinión, entonces, ¿en qué recae este problema? Este problema volviendo a la idea por ahí que situaba Manu, de empate entre débiles. Manu, vamos con vos. Yo quería comentar una cosa que decía Gabriel, digamos, es interesante ver cómo yo creo que, como decía él, por el análisis estructural, no hay espacio para, digamos, un proyecto neoliberal clásico. Yo creo que esto la derecha se ha ido dando cuenta, y en América Latina tenemos el problema de que mientras más se han ido dando cuenta, más han optado por la vía, digamos, de la fuerza. Porque empezó con el golpe de Estado contra Hugo Chávez el 2002, siguió contra Manuel Zelaya el 2008, ¿no?, contra Fernando Lugo, y al principio, yo diría que al principio de la ola progresista, quizá antes de que los proyectos neoliberales encuentren los límites que decía Gabriel en lo estructural y otros límites, yo creo que buena parte de la derecha latinoamericana aspiraba a ganar en las urnas a los proyectos progresistas. Y era más anecdótica al principio la vía que apostaba por la fuerza. En la medida que han visto que hay muchos límites de lograr o bien la victoria o bien la consolidación de los proyectos neoliberales, digamos, más clásicos, yo creo que hay un dato muy preocupante que la derecha ya ha empezado a poner en una mesa abierta y legítima el golpe de Estado como una opción. Y eso es una cosa muy complicada de cara al futuro, digamos, ¿no? Porque, digo, empezó con Chávez, empezó con Zelaya, pero en el último tiempo han sido más frecuentes. Tienes el caso boliviano, tienes después lo revelado por Jaime Durán Barba una semana después de que Guillermo Lasso gane las elecciones en segunda vuelta, en la columna que tiene Durán Barba
en perfil, cuenta cómo hay un sector de la derecha ecuatoriana que tenía un plan, primero, de intentar lo que vimos todos, de que sea Yacu el que pasa a segunda vuelta, con la denuncia del fraude nunca comprobado, y luego un golpe de Estado a la boliviana, que dice el propio Durán Barba. Inmediatamente después tienes en Perú, digamos, gente que abanderaba abiertamente el desconocimiento de la elección y llamaba, como el ex candidato presidencial Alfredo Bernechea, llamaba al alto mando militar a sumarse al golpe de Estado. Tienes a Mauricio Macri aventurando en una entrevista de un mes y medio en la tele argentina, aventurando el fraude de 2023, y tienes a Bolsonaro, como decía Gabriel, el 7 de septiembre. Entonces yo creo que ese es un dato serio a tomar en cuenta, cómo la derecha, al encontrarse con una serie de límites, ya discute de manera abierta, franca, ya no oculta, al golpe de Estado como un instrumento para intentar frenar, ¿no? Digamos, a los gobiernos progresistas cuando les ganan en las urnas. Yo creo que es una cosa bien preocupante. Y no sé bien cómo va a salir de ahí la derecha, porque no es toda la derecha, pero creo que es lo dominante de la derecha, ¿no? Durán Barba lo cuenta, luego lo cuenta Jaime Nebot. A Jaime Nebot han intentado decir que lo que él cuenta no es tan cierto, porque cuenta porque se molesta con Lazo, porque no respeta el acuerdo en la Asamblea, y que Nebot recién cuenta esto de la operación Yeroví con el ex procurador Celi, lo cuenta recién en mayo. Pues ahí está el artículo de Durán Barba, una semana después de la victoria de Lazo, que ya cuenta exactamente lo mismo. Entonces, a mí sí me parece un dato a poner en la mesa para ver cómo va a reaccionar la izquierda ante este hecho, ¿no? Que es un hecho, yo creo que preocupante y que aventura un pronóstico bastante más incierto. Yo creo que uno de los temas que tenemos en la izquierda es la derecha, con esto del golpe, de ponerlo en la mesa, está siendo heterodoxa, digamos, en un sentido positivo para sus intereses. Una cosa que es ilegal, inconstitucional, se ha vuelto en la mesa de la discusión y lo hablan con cualquier tranquilidad. Y dicen, bueno, vamos a poner acá. Vamos a ver si Rodríguez Larreta, si Alejandro Gaviria representan otra derecha o no. Es un poco una incógnita. Veremos el desempeño de Gaviria en las encuestas ya después de haberse lanzado. Larreta ha salido, yo creo que claramente ganador de estas últimas, de las de ayer, pero quedan 2 años todavía para las siguientes. Pero yo creo que el interrogante para la izquierda es si la izquierda va a ser heterodoxa, porque yo creo que los desafíos que tenemos ahora, que tiene ahora la izquierda en la región, no se pueden responder con las mismas fórmulas de la primera. Es decir, si hay posibilidad de que haya un nuevo ciclo, vamos a decir que de momento lo primero que está pasando es que parece que buena parte del electorado te da una segunda oportunidad. ¿Cómo aproveches tú esa oportunidad? Es la llave para ver si se sale del impasse en un sentido progresista o no. Y de momento yo soy un poco más escéptico porque me parece que en la izquierda, es verdad que en medio se nos cruza una pandemia que te da más miedo ser más audaz y más innovador y más heterodoxo en una pandemia, y a veces es mejor, digamos, quedarte con la receta más clásica. Pero yo creo que la manera que tiene la izquierda de tener éxito para que haya una salida progresista del impasse es ser heterodoxa. Digo, la derecha, parte de la derecha, lo está haciendo en un sentido peligroso, pero yo veo a algunos, no a todos, de los gobiernos progresistas de la región o de los proyectos progresistas, conservadores, ¿sabes? Un poco tirando del mismo manual, de las mismas ideas. Y con esto termino, creo que ahí también tenemos un problemilla, que es un problema clásico, que lo hemos hablado todos, con la centralidad de los mismos liderazgos en los proyectos. Entonces, ¿cuánto tiempo más los mismos liderazgos son capaces de dar respuestas diferentes y respuestas contemporáneas a lo que ahora pide la gente para avanzar en un sentido, digamos, progresista? Gracias, Manu, muy claro. Y respecto a lo que decías, también se me venía a la mente estas articulaciones regionales también a la hora de dar apoyo directo, ¿no?, a golpes de Estado, como hicieron los gobiernos de Ecuador y de Argentina respecto de la situación que se vivía en Bolivia. Tal así que con el protagonismo de una fuerza, digamos, en el marco de la alianza Cambiemos, de una fuerza, la Unión Cívica Radical, históricamente republicana democrática, apoyando, digamos, siendo parte de un esquema de poder que
contrabandeaba armas en un contexto de golpe a Bolivia. Lo mismo en el ciclo de movilizaciones, ¿no? Cuando Colombia prestó munición también a Ecuador para contener las protestas. Entonces la cuestión golpista no es contra las urnas solo, sino contra las calles, parece. Pero bueno, volviendo entonces a lo que planteábamos como pregunta, Gabriel, ahí, bueno, volviendo a este asunto, ¿no? Hay fuerzas políticas que no terminan de irse, otras que emergieron recientemente, pero con extensas dificultades para asentar sus agendas, ¿no? Y bueno, la emergencia de estas alternativas de derecha. ¿En qué recae entonces, según tu lectura, en este problema, en esta debilidad? Y bueno, insisto con que los procesos de gestación de las alternativas políticas, una segunda ola, llevan tiempo, llevan maduración. O sea, el primer instancia lo que se hizo fue grandes procesos políticos, sociales, de frenar ese giro neoliberal conservador. Se frenó eso, se puso un stop. Y en algunos casos, con la cuestión muy novedosa, países que no habían entrado en esa ola progresista, que no habían entrado en el ciclo histórico transformador, países que eran ejemplos de un neoliberalismo supuestamente bien administrado, como Chile, ¿no? El alumno ejemplo, como en los 90 era en Argentina, ¿no? En los 2000 fue Chile. Bueno, que esté en convulsión Chile, la región andina en su conjunto, que fue por donde se fracturó la UNASUR, ¿no? Por la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México. Si ahora miramos la realidad de esos países, es muy novedoso. O sea, hasta México mismo, que mucho margen de maniobra no tiene porque el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos y tiene muchos condicionamientos económicos, geopolíticos, etc. Pero como se ha parado México, Andrés Manuel López Obrador, frente a Cuba, frente a Venezuela, frente al Grupo de Lima, ya marca una grieta interesante, y aparte el fin de un ciclo de 30 años de neoliberalismo crudo y puro en México, parece interesante en el sentido de que convulsiona. Entonces, está como en gestación. Primero, en países que está haciendo una experiencia novedosa, países como Perú, que fueron en alguna medida una sorpresa, países como Chile, después de una larga hegemonía neoliberal, pinochetista, ¿no? Mismo Colombia, con experiencias novedosas, y países que ya tuvieron y que están tratando de reconfigurarse, reconstruirse. Creo que ahí el gran tema es entender por qué se agotó la primera ola por parte de estos ciclos, si se quiere construir una segunda ola. Me parece que eso es clave. Más allá de lo que, ¿no? Ya hablamos de la emergencia de esta reacción conservadora, que era lógica en alguna medida, por las condiciones que existen en la región, porque esa derecha no puede ofrecer mucho, entonces ofrece ideología y reacción. Pero más allá de eso, me parece que también es interesante ver qué pasa. Bueno, si empezamos a analizar, me parece que, a ver, hay una cuestión que no se resolvió en el primer ciclo y que para emerger una segunda ola debería tener como alguna hoja de ruta, que es el tema del continentalismo. El problema de América Latina es que los países individualmente no tienen escala para llevar adelante un proyecto alternativo. Les da para un proyecto defensivo, para sacar de los proyectos primarios portadores, distribuir rentas, tratar de mejorar la situación de los sectores populares, pero no les da por sí mismo para cambiar la matriz productiva. Creer que vamos a cambiar la matriz productiva individualmente, ni siquiera Brasil le da. Porque Brasil se quedó sin escala ya a fines de los 70. Entonces, me parece que hay una primera cuestión que es pensar la escala, pensar el continentalismo no en la clave de la integración, sino de la unión, o sea, algo más profundo. Que eso implica, en términos concretos, por ejemplo, una cosa que no se avanzó y que hubiese sido clave, el Banco del Sur y la moneda del Sur. Hoy lo vemos en Argentina, por ejemplo, la debilidad absoluta de la moneda, si se quieren emprender algún proceso distributivo un poco más importante, si se quiere hacer frente a la pandemia vía emisión, lo vio la región.
mientras Estados Unidos emitió 3 billones de dólares en la pandemia, 3 billones, o sea, trillones dirían los Estados Unidos. Europa emitió 1 billón y pico, y Japón emitió 1 billón, nosotros no teníamos ni para emitir porque nuestras monedas son débiles. Nuestras reservas están en bancos europeos y norteamericanos, en vez de usarlas. Entonces, bueno, ahí tenemos un primer... Si hay algo que demostró China, que se pudo desconectar en parte a la globalización, aunque la utiliza, es que al tener nacionalizado el sistema financiero, y a tener esa fortaleza, el ahorro nacional no se va como excedente, fuga de capitales, excedente que se apropian las transnacionales. Es reinvertido internamente, es la gran palanca que tiene China, una de las grandes palancas, además de la industria estratégica de Estado, para seguir motorizando la economía y no perder, que es la gran condición de la dependencia, que vos permanentemente perdés, ¿no? Excedente, una permanente extraversión de la riqueza, del valor producido en nuestro territorio. Entonces, esa cuestión financiera, para dar solo un ejemplo, es clave. Y nosotros en esa primera ola no se avanzó, no había claridad en eso y creo que sigue habiendo poca claridad. Entonces nos limitamos a hacer estrategias defensivas. Bueno, no nos saquen tantos derechos, acumulamos algo acá, pero no podemos terminar de resolver estratégicamente. Y lo mismo nos pasa en otras esferas, me parece. Es decir, cuando pensamos los modelos productivos, si hay algo que me parece que tenemos que pensar, es que, primero, mercado no es capitalismo necesariamente. Si algo que triunfó el neoliberalismo es que asoció mercado con capitalismo y neoliberalismo, ¿no? Mercado existen hace 5.000 años. Entonces, vos podés tener economías de mercado, pero con una gran planificación estratégica, tanto central como descentralizada, como con, ¿no?, núcleos productivos público-privados o asociados pymes que vos tendríamos que resolver. Nosotros con Argentina y Brasil producen el 25% de la proteína vegetal del mundo, soja. Bueno, si hay algo que tienen que tener Argentina y Brasil, digo, le van a vender soja a China de acá a muchos años. Ahora, en otro esquema de desarrollo, pensándolo desde los intereses de las clases populares, uno puede decir, bueno, hagamos nosotros la biotecnología de eso, el desarrollo biotecnológico, aparte con pensar de otra forma también el ambiente. Y que las semillas, los fertilizantes, la cuestión desde empresas conjuntas binacionales o trinacionales, metiendo ahí en esa ecuación también Paraguay, a nivel Mercosur por lo menos, una empresa para desarrollar eso. Bueno, eso es lo que nosotros nos resolvimos en el primer ciclo, me parece. De acuerdo, Gabriel, muchas gracias. Discúlpame que te interrumpa, pero nos tenemos que ir a una pausa. En breve seguimos con más de Frente Radiosa. Radio Pichincha. Radio Pichincha. Bueno, ahora sí seguimos con más de Frente Radiosa. Estamos intentando descifrar el actual momento político que atraviesa la región. Creo que tanto Manuel como Gabriel han planteado interrogantes y claves de análisis importantes. Nos decían o nos preguntaban por qué se agotó la primera ola. También pensar si es que la izquierda va a ser ortodoxa en este nuevo momento. Cómo salir del impasse actual en clave progresista, decían. Y retomando aquellas interrogantes que ustedes mismos planteaban, quisiéramos consultarles, tomando en cuenta el actual momento de la pandemia, sobre todo de la reconstrucción post-COVID, ¿qué fuerzas y cómo estarían capitalizando esta crisis actual? ¿Cómo conducirán las izquierdas, si es que pueden plantearse esta reconstrucción post-COVID? Manuel, vamos contigo. Yo estaba pensando cuando hablaba Gabriel, una cosa que realmente no hemos hecho mucho, no es, por la pregunta que le hacían ustedes, no hemos escrito mucho sobre qué no funcionó del primer ciclo y por qué no funcionó, ¿no? O sea, es difícil de encontrar. Digo, no es que no haya algún artículo, algún libro, pero no hay una reflexión muy larga de diferentes actores
Y desde luego no solo académicos, sino, digamos, de tomadores de decisiones, de parlamentarios, tal, porque, claro, yo he sido diputado, viceministro y ministro, y la verdad hago el mea culpa también por no haber escrito, pero claro, piensas y dices, es que es clave saber y poner un poco qué cosas no funcionaron, ¿no? O sea, claro, porque lo que decía Gabriel, ¿qué pasó? ¿Por qué se frustró? Yo no sé por qué se frustró el Banco del Sur, el inicio de la moneda, del Sucre, que se hizo un intercambio. Recuerdo el primer intercambio que hicimos en Bolivia con una venta de soya a Venezuela. Pero no solo pensar, digamos, por qué no sirvió en lo macro, que desde luego hay motivos y habría que conocerlos, pero también un poco en lo micro, porque yo creo que nos hace falta esa reflexión también, digamos, de realmente por qué no funciona una política pública, por qué no soy más ambicioso con otra. En otro ámbito, digamos, en otro orden, creo que también se daba la paradoja, digamos, de que estos proyectos eran proyectos de corte muy nacionalista y a la vez deberían haber sido más ambiciosos en clave de integración o un paso más allá, como el que decía Gabriel, de unidad. Y hay una tensión cuando lo que estás haciendo es un discurso hiper en clave nacional, que luego cedas competencias, ¿no? Porque es que además de eso se trataría, de ceder competencias. Y yo creo que eso que nos queda mucho por escribir sobre eso, ¿no? O sea, de qué cosas y por qué no funcionaron y ver si a partir de ahí se pueden reflexionar mejor, porque realmente luego el mundo del Estado es un mundo muy, muy enrevesado, muy particular, muy pesado. El reloj siempre corre más despacio y siempre corre un poco para atrás cuando uno es funcionario público, porque convergen muchas cosas, el peso de las leyes, de la costumbre. Es un ejercicio, digamos, continuo de democracia y ahí ves lo pesado que es ese ejercicio continuo de democracia, reunirte con el otro ministro, con el otro, tal. Esas cosas que parecen anecdóticas, yo creo que hacen falta que se conozcan para que se intenten cambiar, porque si no podemos tener metas muy ambiciosas y que luego hay algo que falla, digamos, como en los espacios intermedios. Creo que, y con esto ya voy a lo del COVID, antes creo que realmente hay que poner el foco en lo de Perú, Colombia, Chile. Yo no soy economista, pero, digamos, y un poco por lo que decía Gabriel y un poco por lo que dice gente que controla mucho más, está claro que el Pacífico es un escenario económico central y que se pueda dar la oportunidad de que coincidan gobiernos de izquierda, vamos a ver, esperemos que sí, que gane Gabriel en Chile, Petro y Castillo, creo que esa es una novedad, porque es verdad que la Alianza del Pacífico fue una especie como de topo, ¿no? De freno, porque tampoco es que lograron muchas cosas, pero eran un poco como, no nos metemos del todo en UNASUR, ni aquí, ni tal, y ahora, claro, ojalá lleguen estas presidencias, pero también llegan en una situación económica un poco diferente, ¿no? El Chile de Boric, el Perú de Castillo y el de Petro, vamos a ver cómo tienen sus cuentas. Porque además, estos proyectos, si consiguen ganar las elecciones, van a gestionar justo sus países post-COVID. Y eso es diferente, ¿no? O sea, digamos, a la ya de por sí dificultad de dar respuestas contemporáneas para que el impasse salga en clave progresista, se te añade que se te ha cruzado una pandemia, ¿no? Y no sé si somos todavía capaces, o sobre todo los políticos en ejercicio, de saber bien qué demanda una sociedad atravesada por una pandemia, ¿no? Yo pienso en el caso argentino, en buena medida te votaron para arreglar, decía Cristina, ¿no? Nos desorganizaron la vida y te votaban para ordenarla, básicamente, ¿no? Era el primer mensaje, yo creo. Y eso también le ocurre a Luis Arce en Bolivia. Yo creo que había más gente, más votantes, que tenían muchas ganas en Bolivia en octubre de 2020, que se vuelvan a ordenar las cosas. Es decir, eran más críticos con las consecuencias del golpe de Estado que con el mismo golpe. Digamos, era el golpe, hay mucha gente que lo criticaba, otra gente que, bueno, matizaba, tal, pero había mucha más gente que era crítica con la consecuencia del golpe, con el desorden que provoca, y luego viene un gobierno muy malo. Entonces a Luis el primer mensaje es, vuelve a ordenarlo. Pero si se te cruza una pandemia,
el reto de ordenarlo es un reto más urgente, pero más extraordinario. Y habría que ver cuál es el desempeño. Digamos, nosotros creo que uno de los temas que también tuvimos los gobiernos progresistas son los gobiernos que más clase media han generado los últimos años. Digamos, sé que es una etiqueta complicada, pero han mejorado condiciones de vida materiales de grandes sectores de la población. Luego, la dificultad de la relación de esos gobiernos progresistas con sectores, parte de esos sectores que mejoraron su vida, es algo complejo, pero está claro que los gobiernos progresistas incidieron mucho y de manera amplia en ello. También son gobiernos que han llevado adelante intensos procesos de urbanización y de mejora, y hay más urbes en América Latina después de estos gobiernos. Pero ahora ha venido un empobrecimiento, sobre todo de esas capas ascendentes, que, digamos, podemos discutir luego si las calificaciones y las categorías del PNUD son válidas, nos gustan más o nos gustan menos, pero son, digamos, de un uso frecuente en los gobiernos. Y eran clases medias que efectivamente habían ascendido, pero tenían condiciones de precariedad porque se sostenían un poco en la transferencia de renta condicionada que le dabas tú, cómo el consumo había mejorado un escenario, digamos, para su pequeño comercio. Todo eso se quiebra con la pandemia, ¿no? Y con la gestión de la crisis posterior. ¿Cómo sienten, qué desean, cómo votan esos sectores? ¿Te van a volver a dar una oportunidad? ¿O se van a molestar y van a ir a un voto más protesta porque tu gestión en pandemia es muy difícil, pero la gente es más impaciente en la pandemia? Hace mucho daño una foto como la del presidente Fernández, ¿no?, en Olivos, que en otro escenario habría sido una anécdota esa foto. Aparte, hábilmente utilizada, digamos, por los rivales. Yo creo que la impaciencia de esos sectores medios que han visto un empobrecimiento muy acelerado, complejiza un poco la respuesta que uno pueda dar, y sobre todo, en última instancia, en Fernández, Arce, lo primero que tienen que hacer es volver a ordenarme la vida, y es difícil ordenártela rápido cuando tú tienes esa premura. Entonces yo creo que los retos son complicados, ¿no? Hay que ver cómo se solucionan. Gracias, Manuel. Gabriel, de una u otra forma, el primer ciclo progresista surgió en base a la lucha política, pero también como respuesta a la crisis neoliberal, al despojo de finales del siglo pasado. En ese sentido, los actuales gobiernos progresistas o las fuerzas de izquierda, populares, si se quiere, también tendrían que venir o generar respuestas a esta nueva crisis de otro tipo, una pandemia, algo inédito de cierta manera. Pero en ese sentido, preguntarte, retomando lo que ya citaba Manuel, ¿qué demanda una sociedad atravesada por una pandemia? ¿Cómo responder a estas demandas en clave progresista? Para mí la pandemia tenemos que analizarla también, sobre todo, como un acelerador de tendencias históricas estructurales. La pandemia es un gran catalizador y acelera un conjunto de tendencias de la actual transición histórico-espacial. Y la clave es, las tendencias o te las enfrentás exitosamente o te pasan por arriba y te periferializas. Digamos, ¿cuáles son esas tendencias? Hay 5 o 6 tendencias, me parece, estructurales. Uno, claramente, es el nuevo mapa del poder mundial que se configura a partir del declive relativo de Estados Unidos y Occidente y el ascenso de Asia-Pacífico, Asia, en general Eurasia, pero Asia-Pacífico y China en particular. Y no es un dato o sea, que se pueda pasar por alto el hecho que China tiene un PBI industrial que es igual a la suma de Estados Unidos, Japón y Alemania juntos. El PBI industrial de Estados Unidos, Japón y Alemania, sí, solo China, y eso está armando un enorme centro económico tecnológico, no es solo industria de una semiperiferia. Si no es casualidad, digamos, estos cambios en las placas tectónicas que se están moviendo, que bueno, Manuel también lo señalaba, de la importancia de la cuenca Pacífico y todo lo que significa este movimiento. Bueno, eso se ha acelerado con la pandemia. Y se haga esa tendencia. Y nuestro problema es que nosotros siempre fuimos periferia, semiperiferia de Occidente. Ahora, y desde ahí jugábamos como una suerte de clase media en las hegemonías anglosajonas, británica y, ¿no?, clase media mundial. Era una semiperiferia
Estaba el centro occidental, no sé, y después África, Asia. Ahora eso cambió completamente, y a nosotros nos desafía esa primera tendencia clave. ¿Dónde vamos a estar parados? O sea, ¿vamos a seguir como semiperiferia de Occidente aún con gobiernos progresistas? ¿Qué implica romper esa condición? Entonces ahí hay una primera pregunta que tenemos que resolver, porque la pandemia lo ha acelerado estos ciclos en 5 o 7 años, digamos. Otra cuestión que aceleró la pandemia son contradicciones sistémicas. Y con las contradicciones sistémicas es una situación de guerra híbrida mundial. Pues fíjate que tenemos guerra tecnológica. Encarcelaron hasta la hija, ¿no?, del dueño de Huawei, de la gran empresa tecnológica de China, en Canadá, como parte de esta guerra. Guerra tecnológica que se multiplica. Guerra económica a través de sanciones. Venezuela, Cuba, Rusia, Irán, por todos lados, sanciones. Ciberguerra, que es lo que aparte tratado de acordar Biden con Putin y Xi Jinping, bajar un poco la ciberguerra, pero no hace más que seguir ascendiendo el tema de la ciberguerra. Lawfare, también como se llama, o guerra, que está asociado con esta cuestión de la emergencia, la reacción conservadora, los procesos antirrepublicanos. Bueno, etcétera, no me quiero detener mucho. Pero son contradicciones sistémicas, centro-centro, como lo vemos en el gasoducto Nord Stream 2 entre Alemania y Rusia, que se opone a Estados Unidos, y ahí hay un conflicto centro-centro. Son centro versus potencias emergentes, norte versus sur, y adentro de cada sociedad. Bueno, ¿cómo enfrentas esas contradicciones sistémicas y esa suerte de guerra híbrida que hay desde el 2014 para adelante? Entonces, eso es otro reto, que la pandemia ha acelerado. Porque, por ejemplo, el bloquear el proceso en Brasil fueron 2 golpes de Estado. A Dilma, que de última fue parlamentario. Ahora, a Lula, el impeachment fue parlamentario más ordenado. A Lula lo metieron preso sin ton ni son. No había ninguna prueba y ya está. Ganó Bolsonaro, porque Lula podía ganar. Eso fue un golpe mucho más fuerte que el de Dilma. Eso es parte de la guerra híbrida. Cuando digo, ¿y qué significa eso? Y eso que se acelera. 3, una crisis económica estructural. Y eso nosotros lo tenemos que meter. Si hay algo que afectó el primer ciclo progresista, fue la caída de los precios de las materias primas. Si aguantó un poco más Chile y Perú, fue porque el cobre particular, que vende Chile, no bajó tanto como la soja, por ejemplo, y el petróleo. De hecho, si uno observa, se mantuvo el doble a precios en dólares desde el 2002, el cobre. Mientras las otras materias primas bajaron muchísimo más. Se mantuvo muy alto. Entonces eso le permitió más margen, pero así todo estalló, imagínense lo desigual que es Chile y todo. Pero hay una crisis económica estructural. ¿Cómo nos desenganchamos de esa crisis? Sobre todo que afecta al norte global. ¿Cómo nos desenganchamos? Porque encima nosotros seguimos enganchados, siguen los mecanismos de despojo y se profundizan. Los mecanismos de transferencia de excedentes. Entonces, eso me parece es otro dato clave, que ya, como decía Manuel, no sirven, tenemos que ser más heterodoxos, más imaginativos, y no sirven ya las viejas fórmulas para hacer frente a eso. Estamos en otro ciclo económico, incluso vamos a una etapa complicada en términos económicos. La cuarta tendencia clave es lo que llama el neoliberalismo, o los neoliberales la cuarta revolución industrial, pero es en realidad un gran salto tecnológico, una gran transformación en las relaciones de producción. Que eso se puede hacer. Si lo hace el capital, va contra los pueblos. Si cuando lo conduce el capital ese proceso contra los pueblos, lo puedes conducir desde tus intereses. Pero eso es clave, la pandemia lo ha acelerado. Fíjense lo que pasó con nuestras sociedades. Una cosa que ha acelerado la pandemia es la virtualidad de las relaciones de producción o las relaciones de enseñanza-aprendizaje. Si vos no estás preparado a eso, a tener soportes de infraestructura de tecnología de la información, la educación, conectividad, digitalizar procesos productivos y procesos de servicio en general. Si no, y eso con una fuerte acción estatal, vas a quedar retrasado y lo van a sufrir los pueblos. Y de alguna manera, o sea, ahí puedo marcar más tendencia, pero no quiero ocupar mucho tiempo, pero creo que esa me parece tiene que ser la reflexión. La pandemia ha acelerado, como parte de este nuevo momento geopolítico, tendencias estructurales de la actual transición histórica. El tema es que o nosotros las enfrentamos con un plan propio y tratamos de generar procesos positivos para nuestros pueblos en función de esas tendencias, o esas tendencias que pasan
por arriba, si te periferializan, te retrasan. Creo que en ese desafío estamos, y la gran responsabilidad de las fuerzas progresistas es encontrar una solución ante esa aceleración de las tendencias históricas. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Manu. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, y antes de despedirnos queríamos pedirles unas últimas palabras, una última reflexión que condense todo el rico debate que hemos tenido el día de hoy en este programa, en Frente Radiosa. Y básicamente, y tratando de profundizar un poco más en esto de las condiciones subjetivas del cambio, en la imaginación y en la heterodoxia, nuevas oleadas, oleaje incierto, ¿qué horizontes tenemos y cuál es el lugar de los progresismos, si es que es solo con los progresismos, de cara al futuro? Manu. Bueno, yo digo, abundo un poco más en la idea anterior. Yo creo que ahora el balón parece que va volviendo a estar en la cancha de los proyectos populares. Creo que realmente es como una suerte de nueva oportunidad. Primero hay que calibrar cuáles son las nuevas preguntas, las nuevas demandas de los sectores ciudadanos, de la gente, de los sectores populares, perdón, y de las clases medias. Porque si bien ya te han puesto, digamos, han frenado los proyectos neoliberales, los han frenado vía voto, digamos, la izquierda no, la izquierda cuando pierde en Ecuador Andrés Arauz o cuando pierde Daniel Martínez por 37.000 votos en Uruguay no denuncia nada, o sea, no denuncia fraude, acepta el resultado. Pero aparte de haberlos frenado, hace falta pensar otra vez en la gente. Y ahí yo insistiría un poco en eso, en cómo oxigenas los canales de comunicación y de relación con la gente, ¿no? Creo que ahí, esto difiere según los países, pero creo que también buena parte de los proyectos de la oleada progresista vinieron montados en una idea muy negativa del partido político. Y yo soy un defensor de que hace falta la mediación política, llámale partido, llámale un poco lo que quieras, porque ese es el canal que te permite no oxidarte en el Estado. Porque si tú solo estás en el Estado y desde el Estado, y yo soy un defensor absoluto del Estado, yo no soy, vamos, no soy muy lejano a las tesis movimentistas, autonomistas, posoperaístas, pero creo que hace falta algo que evite que el proyecto popular esté en el Estado y solo se comunique desde el Estado con la gente. Eso siempre va a fallar, porque el Estado marca el tiempo más lento que lo marca la calle. Y creo que hace falta pensar también un poco la mediación política para mantener el oxígeno y para que esas nuevas preguntas te lleguen a tiempo y tú, si vas a estar realmente en una segunda oleada progresista, respondas de manera contemporánea a esas nuevas demandas, no con el manual de antes. Súper, gracias, muchas gracias, Manu. Gabriel, misma pregunta. Horizontes y el lugar de los progresismos. Bueno, yo insisto en que estamos, ese ciclo histórico que empezó con el siglo XXI, creo que no se acabó, al contrario. Entonces entramos incluso en la etapa de caos sistémico, como diría Righi, o de desorden global. Es decir, entramos ya en una etapa mucho más convulsionada. Eso paradójicamente presenta grandes desafíos, pero a su vez también grandes oportunidades. Son las épocas, ¿no?, donde aparecen de revoluciones y contrarrevoluciones, ¿no? Esperanzas y monstruos, ese tipo de épocas. Creo que me parece muy bien la reflexión de Manuel, coincido mucho, pensar el sujeto es una de las claves, pensar los actores, pensar la estructura política es una de las claves, y creo que estamos en un trilema nosotros como para también mirar que tenemos que resolver en esta transición. Creo que estamos en un trilema, es decir, o mantener una subordinación como, ¿no?, periferia de Occidente, consenso de Washington, bajo neoliberalismos en crisis o procesos así que no se pueden terminar de resolver, que vamos a terminar como periferializando más, una neodependencia con China bajo los viejos proyectos primarios exportadores, pero que no resuelven, no hacen de China un aliado geopolítico para cambiar la correlación de fuerzas, sino simplemente se subordinan a un nuevo centro industrial dinámico que sí te va a dar desarrollo del subdesarrollo,
en el sentido de que porque sí te va a comprar cosas. Algunos que piensan una posición intermedia, que va a ser muy inestable, subordinación geopolítica a Washington y geoeconómica a China, eso es una bomba, ¿no? Y una tercera que es, bueno, aprovechar esta situación estratégica que se abre, que está abierta, y tratar de ofrecer, bueno, las respuestas y construir las respuestas para construir bloques populares, ¿no? en esta situación. Una clave es el continentalismo, y la otra clave, coincido con Manuel, es pensar la fuerza, pensar la política, pensar el sujeto que se necesita para ir hacia una segunda ola. Yo creo que está en gestación, pero no quiere decir que teleológicamente se vaya a dar, porque eso depende de disputas, depende de resultados políticos, de luchas estatales y luchas en las calles. Muchísimas gracias, Manuel y Gabriel, por habernos acompañado esta tarde, casi noche. Agradecemos también al equipo editorial y de producción que semana a semana da vida a Frente Radiosa. Antes de despedirnos, quisiéramos invitarlos a escuchar Chushik, programa intercultural, una oportunidad para comprender lo que implica el Estado plurinacional, conocer a las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador y sus propuestas de vida. Esto fue todo por hoy aquí en Frente Radiosa. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. No lo sabía.